Millonario fue a un hogar para niños a llevar regalos y ve a un niño igual a él cuando era niño. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Fabián López era conocido como uno de los hombres más ricos e influyentes de su ciudad. A los 39 años, no solo había acumulado una fortuna considerable en el sector inmobiliario, sino que también era ampliamente respetado por sus actividades filantrópicas. Fabián creía fervientemente que las buenas acciones podían transformar la sociedad, llenando los corazones de esperanza. Desde joven, Fabián siempre fue un hombre ambicioso. Nacido en una familia humilde, trabajó incansablemente para construir su imperio. Al principio, su búsqueda incesante de riqueza lo había convertido en algo arrogante, preocupado solo por sus propios beneficios. Los negocios eran su vida y el éxito financiero era su principal objetivo. Se casó con Andrea, una mujer dulce y dedicada que veía más allá de su dura fachada y creía en el hombre bondadoso que él podía ser. Juntos tuvieron un hijo, José, que trajo un brillo especial a la vida de Fabián. Sin embargo, la vida tenía una manera peculiar de enseñar lecciones valiosas. Un trágico accidente de auto hace 6 años, que costó la vida de su esposa Andrea y su hijo José, cambió para siempre su perspectiva. La culpa y el dolor lo consumieron y se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero podía reemplazar a las personas que amaba. Fabián se quedó dormido al volante mientras regresaban de una fiesta en la madrugada, un error que revivía en sus noches de insomnio. Determinado a hacer una diferencia, Fabián dedicó su vida a ayudar a los menos afortunados. Financiaba escuelas, hospitales y diversas instituciones de caridad. Su fortuna empezó a ser una herramienta para traer cambios positivos al mundo, en lugar de solo un símbolo de su éxito. En una de sus visitas regulares a instituciones necesitadas, decidió conocer un orfanato en una ciudad vecina, dirigido por una mujer llamada Olga. Al llegar al orfanato, Fabián fue recibido calurosamente por Olga, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y ojos llenos de compasión. Olga le mostró a Fabián las instalaciones que estaban en buenas condiciones, pero claramente necesitaban más recursos. Explicó las dificultades que enfrentaban, desde la falta de fondos para mantener a las niñas hasta la necesidad de más voluntarios para cuidarlas. Fabián sintió un nudo en el corazón al ver a esos niños, recordando a su propio hijo. Durante la conversación, Olga mencionó que con la Navidad acercándose, sería maravilloso si pudieran proporcionar una celebración especial para los niños, con regalos que tanto deseaban. El brillo en sus ojos al hablar de los niños reflejaba su dedicación y amor por ellos. Conmovido por la idea, Fabián se comprometió de inmediato a ayudar. Le prometió a Olga que organizaría una gran celebración navideña, sin que los niños supieran, para sorprenderlos. Con la ayuda de su equipo, Fabián comenzó a planear todos los detalles. Contrató a un Santa Claus profesional. Encargó un enorme árbol de Navidad y comenzó a comprar regalos personalizados para cada niño, desde juguetes hasta ropa y libros. En los días siguientes, Fabián se dedicó intensamente a la preparación del evento. Quería que cada niño sintiera la magia de la Navidad y creyera en el poder de la bondad. Su oficina, normalmente un lugar de discusiones serias de negocios, estaba ahora llena de decoraciones navideñas y listas de regalos. Fabián elegía personalmente los regalos, tratando de imaginar la sonrisa en el rostro de cada niño. Mientras organizaba la celebración, Fabián reflexionaba sobre su propia transformación. Recordaba cómo Andrea siempre hablaba sobre la importancia de ayudar a los demás y cómo él, en ese momento, no le prestaba mucha atención. Ahora entendía. La planificación meticulosa y el sincero deseo de hacer el bien mostraban la transformación que Fabián había pasado.
Ahora no era solo un millonario, era un hombre que entendía el verdadero valor de la compasión y la generosidad. Con la celebración navideña acercándose, Fabián se sentía ansioso y emocionado. Sabía que ese evento no solo traería alegría a los niños, sino que también llenaría su propio corazón con una sensación de propósito y redención. Lo que no sabía era que este gesto altruista lo llevaría a un encuentro sorprendente que cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras finalizaba los últimos detalles de la fiesta, Fabián miró una foto antigua de Andrea y José en su escritorio. Sonrió, sintiéndose más cerca de ellos que nunca. Estaba decidido a honrar sus memorias, no solo con palabras, sino con acciones que harían una diferencia real en la vida de otras personas. Finalmente, llegó el gran día. El orfanato estaba en un frenesí de emoción y actividad. Los niños apenas podían contener su alegría. Las paredes estaban decoradas con guirnaldas coloridas, luces parpadeantes y adornos navideños cuidadosamente colgados. Un enorme árbol de Navidad, brillando con luces y lleno de ornamentos, ocupaba el centro del salón principal. El aroma de galletas recién horneadas y chocolate caliente flotaba en el aire, completando la atmósfera festiva. Fabián llegó temprano, acompañado por su equipo y un Santa Claus contratado, que estaba vestido impecablemente con un traje rojo brillante y una barba blanca y suave. Los niños estaban encantados al verlo, gritando de alegría y corriendo a recibirlo. Olga, la directora, los saludó con una sonrisa cálida, sus ojos brillando de gratitud. «¡Bienvenidos, bienvenidos!», exclamó Olga. «Los niños están muy emocionados, no tienen idea de la sorpresa que hemos preparado». Fabián sonrió, sintiéndose envuelto por la energía contagiosa de los niños. Había invertido mucho tiempo y corazón en la preparación de esta celebración, y ver la felicidad en los rostros de los pequeños era la mayor recompensa que podría imaginar. La entrega de regalos comenzó poco después. Los niños se alinearon, ansiosos y llenos de expectativa. Santa Claus llamó a cada uno por su nombre, entregando los paquetes cuidadosamente envueltos. Cada regalo venía acompañado de risas y exclamaciones de sorpresa. Fabián observaba todo con una amplia sonrisa, sintiendo una ola de alegría calentar su corazón. Mientras los niños desenvolvían sus regalos, Fabián caminaba por el salón, interactuando con ellos y observando sus reacciones. Cada sonrisa, cada expresión de asombro era un recordatorio del por qué había decidido dedicarse a la filantropía. Fue entonces cuando notó a un niño sentado solo en una esquina, alejado del bullicio. El niño tenía el cabello castaño despeinado y ojos grandes y curiosos. Había algo en su expresión tímida que llamó la atención de Fabián. Decidió acercarse, llevando consigo un regalo especialmente envuelto. «Hola, ¿puedo sentarme aquí contigo?», preguntó Fabián amablemente. El niño, con la cabeza agachada, no dijo nada. Fabián sonrió y se sentó a su lado, extendiendo el regalo. «Este es para ti. Espero que te guste». El niño dudó por un momento, pero luego aceptó el regalo con manos temblorosas. Lentamente comenzó a desenvolver el paquete, revelando un coche de control remoto brillante. «Gracias», murmuró, casi inaudible. «De nada». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Fabián. «Mateo», respondió el niño, aún mirando el regalo con admiración. Cuando Mateo finalmente levantó la vista hacia él, Fabián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo desconcertantemente familiar en ese niño. Era como si estuviera mirando un espejo de su propio pasado. La semejanza era impresionante. La misma forma de la cara, los mismos ojos expresivos. Empezó a sudar frío y sus manos temblaron ligeramente. «¿Te gustan los coches de control remoto, Mateo?», logró preguntar Fabián, intentando mantener la compostura. Mateo asintió, aún sonriendo. «Sí, mucho. Nunca tuve uno antes». Fabián respiró hondo,
tratando de procesar la avalancha de emociones que sentía. La visión de Mateo había traído a la mente dolorosos recuerdos de su propio hijo, José. La semejanza entre los dos niños era perturbadora e inexplicable. Después de entregar el resto de los regalos, Fabián se levantó y fue a buscar a Olga. Necesitaba entender más sobre Mateo y por qué se parecía tanto a su propio hijo. «Olga, ¿puedo hablar contigo un momento?», pidió, encontrándola cerca del árbol de Navidad. «Claro, Fabián, ¿está todo bien?», preguntó Olga, notando la expresión seria en su rostro. «Yo conocí a un niño aquí. Se llama Mateo. Hay algo en él. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Puedes contarme más sobre él?». Olga asintió, llevándolo a un rincón más tranquilo del salón. «Mateo tiene 7 años. Llegó al orfanato cuando aún era un bebé. No sabemos exactamente cuándo nació. La historia que nos fue contada, a través de una nota encontrada con él, decía que los padres de Mateo habían muerto en un accidente y alguien, sin condiciones para cuidar del niño, terminó dejándolo aquí». Las palabras de Olga hicieron que Fabián volviera a sudar frío. Agradeció a Olga, pero dijo que necesitaba irse a casa. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto. Cuando llegó a casa, Fabián tomó una foto antigua de su familia. El accidente que costó la vida de su esposa Andrea y su hijo José ocurrió exactamente hace 6 años. Se quedó dormido al volante y cuando despertó del coma 3 meses después, supo que Andrea y José habían muerto. La culpa lo había consumido desde entonces. Ahora, la historia de Mateo no salía de su mente. Había demasiadas coincidencias para ignorarlas. Necesitaba saber más sobre ese niño que parecía un reflejo de su propio pasado. Algo dentro de él le decía que esa conexión no era solo una coincidencia. En los días siguientes, la inquietud de Fabián solo aumentó. La historia de Mateo y la inquietante semejanza entre ellos lo atormentaban constantemente. Decidido a actuar, Fabián concertó una reunión con su abogado de toda la vida, Enrique Morales. Enrique era un hombre experimentado y confiable, que había ayudado a Fabián en diversos momentos cruciales de su vida. Al entrar en la elegante oficina de Enrique, Fabián fue recibido calurosamente. Enrique se levantó de su silla de cuero y extendió la mano. «Fabián, siempre es un placer verte. ¿En qué puedo ayudarte hoy?». Fabián se sentó, tratando de organizar sus pensamientos. Respiró profundo y comenzó a explicar la situación. «Enrique, conocí a un niño en el orfanato al que estoy ayudando. Su nombre es Mateo. Tiene 7 años y de alguna manera se parece mucho a mí cuando era niño. Es como mirar un espejo de mi pasado. No puedo dejar de pensar en eso. Quiero saber más sobre él y quizás hasta adoptarlo». Enrique escuchó atentamente. Su expresión se volvía más seria a medida que Fabián hablaba. Conocía bien la tragedia que había marcado la vida de Fabián, y la intensidad de sus palabras no pasó desapercibida. «Entiendo, Fabián. Adoptar a un niño es un paso significativo, pero antes de nada, necesitamos entender el proceso legal involucrado. La adopción puede ser un proceso largo y complejo, especialmente si no hay registros claros sobre los padres biológicos del niño». Fabián asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que no sería fácil, pero sentía que necesitaba hacerlo. «Quiero hacer todo de manera correcta, Enrique. No sé por dónde empezar». Enrique tomó un bloc de notas y comenzó a anotar. «Primero, necesitamos reunir toda la documentación disponible sobre Mateo. Necesitamos la información del orfanato y cualquier registro que puedan tener. Luego, presentamos una solicitud de adopción. Este proceso puede tardar meses, a veces más de un año». Enrique hizo una pausa, mirando directamente a Fabián. «Sin embargo, hay algo que podemos hacer para acelerar el proceso.
Si hay alguna posibilidad de un grado de parentesco entre tú y Mateo, esto podría simplificar las cosas. ¿Has considerado hacer una prueba de ADN? Fabián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Mateo pudiera ser realmente su hijo era a la vez esperanzadora y aterradora. Enrique, no sé si estoy preparado para eso. El niño se parece a mí, pero ¿cómo podría ser mi hijo biológico? Solo tuve una pareja, Andrea, y ella murió en el accidente junto con nuestro hijo José. No veo cómo Mateo podría ser mi hijo. Enrique asintió, respetando la resistencia de Fabián. Entiendo. Aún así, es una posibilidad que no debemos descartar por completo. Si en algún momento cambias de opinión, estoy aquí para ayudarte. Fabián agradeció a Enrique y se levantó para irse. Necesitaba procesar todo lo que habían discutido. Mientras se dirigía hacia la puerta, Enrique continuó. Fabián, sé que esto es difícil para ti, pero a veces la verdad puede estar en lugares inesperados. Si sientes esa conexión con Mateo, podría valer la pena explorar todas las posibilidades. Estamos hablando de darle una oportunidad de tener una vida mejor y tal vez encontrar respuestas a las preguntas que te han atormentado. Fabián se detuvo en la puerta, absorbiendo las palabras de Enrique. Sabía que el abogado tenía razón. La incertidumbre y la necesidad de respuestas pesaban en su corazón. Gracias, Enrique. Lo pensaré. Mientras tanto, me enfocaré en el proceso de adopción. Quiero darle a Mateo la vida que se merece. Enrique sonrió, asintiendo. Vamos a hacerlo realidad, Fabián. Estaré a tu lado en cada paso del camino. Fabián salió de la oficina de Enrique, con la mente aún en tumulto. Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en las palabras del abogado. La idea de hacerse una prueba de ADN agitaba sus emociones de maneras que no esperaba, pero, por ahora, decidió concentrarse en el proceso de adopción, decidido a darle a Mateo una oportunidad de tener una vida mejor. Al llegar a casa, Fabián miró nuevamente la foto de su familia. Sabía que le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a descubrir la verdad y, si era posible, traer a Mateo a su vida. El destino había puesto a ese niño en su camino por una razón, y no descansaría hasta entender por completo esa conexión inexplicable. La inquietud de Fabián no disminuía. Las preguntas sin respuesta sobre Mateo lo atormentaban día y noche. Decidido a ir más allá del proceso de adopción, Fabián decidió contratar a un investigador privado para averiguar más sobre el origen del niño. Quería entender la extraña semejanza y quizás encontrar alguna pista que explicara la conexión que sentía con Mateo. Donato Vázquez era un investigador renombrado en la región, conocido por su habilidad para resolver los casos más complejos. Fabián agendó una reunión con él en su oficina, un lugar discreto y lleno de archivos y equipos de vigilancia. Señor López, es un placer conocerlo. He oído que tiene un caso interesante para mí, dijo Donato, estrechando la mano de Fabián con firmeza. Sí, Donato. Agradezco que me haya recibido tan pronto. Necesito que descubra todo lo que pueda sobre un niño llamado Mateo, que vive en un orfanato. Tiene 7 años y su historia está envuelta en misterio. Necesito saber quiénes son sus padres biológicos y cómo llegó al orfanato. La semejanza entre él y mi hijo fallecido es perturbadora y necesito respuestas. Donato asintió, tomando un bloc de notas y comenzando a anotar la información. Entendido, empezaremos con lo básico. Necesitaré acceso a los registros del orfanato y cualquier otra documentación que pueda proporcionar. Luego, rastrearemos todas las pistas disponibles. Fabián entregó a Donato una carpeta con copias de los registros que Olga le había proporcionado. Donato revisó rápidamente los documentos, haciendo anotaciones mentales. Comenzaré con el orfanato. Hablaré con la directora
y revisaré los registros. También buscaré información adicional que pueda no estar en estos documentos. Podría ser necesario investigar más a fondo, quizás incluso en hospitales y en las áreas donde fue encontrado Mateo. En los días siguientes, Donato inició su investigación en el orfanato. Habló con Olga, quien le proporcionó toda la información que tenía sobre Mateo, incluido el billete encontrado con él. Donato tomó fotos del billete y hizo copias de los documentos, en busca de cualquier pista útil. Luego, Donato visitó el hospital local para verificar si había algún registro de un bebé dejado o abandonado cerca de la fecha en que Mateo fue encontrado. También consultó archivos de periódicos y noticias sobre accidentes ocurridos en esa época, buscando cualquier mención de una pareja que pudiera estar relacionada con Mateo. Durante su investigación, Donato encontró algunas pistas intrigantes. Primero, descubrió que en la misma época en que Mateo fue dejado en el orfanato, hubo un grave accidente de coche en los alrededores. Los registros indicaban que una pareja había fallecido, pero no había mención de un niño involucrado en el accidente. Esto llamó la atención de Donato, ya que parecía coincidir con la historia que Olga le había contado a Fabián. Donato recopiló toda esta información, consciente de que aún había mucho por investigar. Sabía que estaba solo al principio de una investigación compleja, pero estaba seguro de que, con tiempo y dedicación, podría ofrecer las respuestas que Fabián tanto buscaba. Mientras esperaba el progreso de la investigación, Fabián decidió acercarse más a Mateo y comenzó a visitar el orfanato con mayor frecuencia. Cada visita era una oportunidad para conocer mejor al niño que tanto lo intrigaba y desarrollar un vínculo que parecía cada vez más natural. En las primeras visitas, Fabián mantuvo sus interacciones ligeras y casuales, llevando pequeños obsequios y juegos que sabía que a los niños les gustaban. Poco a poco, Mateo comenzó a sentirse más cómodo en la presencia de Fabián, aunque su timidez natural le hacía dudar en abrirse completamente. Un sábado soleado, Fabián llevó una pelota de fútbol nueva al orfanato. Sabía que a Mateo le gustaba el fútbol y esperaba que esta fuera una buena manera de conectar. «Hola, Mateo, ¿qué te parece si jugamos un poco hoy?», preguntó Fabián, sosteniendo la pelota. Mateo lo miró, sus ojos brillando de interés, pero aún dudoso. «Yo me gusta el fútbol, pero generalmente juego solo», murmuró. «Bueno, hoy podemos jugar juntos. ¿Qué opinas? Podemos formar un equipo y ver quién hace más goles», sugirió Fabián con una sonrisa alentadora. Mateo asintió tímidamente y siguió a Fabián hasta el pequeño campo detrás del orfanato. Comenzaron despacio, Fabián dejando que Mateo marcara el ritmo. Poco a poco, Mateo se fue soltando, mostrando sus habilidades y hasta arriesgando algunos dribles. Fabián, aunque no tan hábil como el niño, se divertía genuinamente. Después de una hora de juego, ambos estaban exhaustos pero felices. Se sentaron en el césped a descansar, y Fabián aprovechó la oportunidad para conversar más con Mateo. «Juegas muy bien, Mateo. ¿Has estado entrenando mucho tiempo?», preguntó Fabián, tratando de conocer más sobre los intereses del niño. Mateo sonrió, orgulloso de su desempeño. «Me gusta jugar desde pequeño. En el orfanato, siempre que puedo, me quedo aquí pateando la pelota. Me hace sentir libre». «Entiendo. Y además de fútbol, ¿qué más te gusta hacer?», preguntó Fabián, curioso sobre los otros intereses de Mateo. «Me gusta leer historias de aventura y jugar con coches. A veces también hago dibujos. Me gusta imaginar lugares diferentes y dibujarlos», respondió Mateo, aún tímido, pero más abierto que antes. «¿Dibujar? Eso es increíble. Quizás la próxima vez que venga puedas mostrarme algunos de tus dibujos», sugirió Fabián, emocionado con la idea de ver más del mundo de Mateo. Mateo asintió,
una sonrisa tímida formándose en su rostro. Me gustaría eso. Las visitas de Fabián al orfanato se convirtieron en un ritual regular. Cada vez que llegaba, los niños se reunían a su alrededor, pero él siempre reservaba un tiempo especial para Mateo. Jugaban al fútbol, leían libros juntos y, como prometió, Mateo le mostraba sus dibujos. Fabián quedaba impresionado con la creatividad y el talento del niño, que dibujaba mundos fantásticos y aventuras que parecían salidas de un cuento de hadas. Con el tiempo, Mateo comenzó a abrirse más sobre sus esperanzas y sueños. Hablaba de querer ser futbolista profesional o quizás un artista famoso, viajando por el mundo y conociendo lugares diferentes. Fabián escuchaba atentamente, animándolo y mostrándole que todos sus sueños eran posibles. Esta cercanía trajo un nuevo brillo a los ojos de Mateo. Comenzó a esperar ansiosamente las visitas de Fabián, contando los días hasta que pudieran pasar tiempo juntos nuevamente. Para Fabián, estas visitas eran un bálsamo para su corazón, llenando un vacío que ni siquiera sabía que podía ser llenado. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada encuentro, y Fabián sentía cada vez más que estaba en el camino correcto. Mateo no era solo un niño en un orfanato, ahora era una parte importante de su vida, y Fabián haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que ese vínculo fuera permanente. Mientras Fabián fortalecía su vínculo con Mateo, Donato continuaba con su meticulosa investigación. Pasaba horas revisando archivos antiguos, entrevistando empleados de hospitales y conversando con residentes locales que pudieran tener información relevante sobre el pasado de Mateo. Después de semanas de investigación, Donato finalmente encontró una pista crucial. En una tarde nublada, estaba revisando antiguos registros hospitalarios cuando encontró un documento que llamó su atención. Era un informe médico de hacía 6 años, describiendo un accidente de automóvil que involucraba a una pareja. El informe mencionaba que la pareja había fallecido en el accidente, pero había una anotación adicional. Bebé del sexo masculino encontrado en el lugar, llevado al hospital para evaluación. Donato sintió su corazón acelerarse. Este podría ser el punto de partida que estaba buscando. Continuó investigando y consiguió acceder a los registros de admisión del hospital de aquella época. Confirmó que el bebé había sido llevado al hospital, pero los registros no eran claros sobre lo que ocurrió después. Parecía que el bebé había desaparecido de los registros poco después de la admisión inicial. Con esta nueva información, Donato reunió todos los documentos y reportes que había encontrado y programó una reunión urgente con Fabián. En la oficina de Fabián, Donato presentó sus descubrimientos. Señor López, encontré información que creo es extremadamente relevante para el caso de Mateo. Existen registros de un accidente de automóvil ocurrido en la misma época en que Mateo fue dejado en el orfanato. El informe menciona a una pareja que falleció en el accidente y a un bebé que fue llevado al hospital. Los registros de este bebé coinciden con la edad y las circunstancias de Mateo. Fabián escuchó atentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las coincidencias eran perturbadoras. ¿Y qué más descubriste, Donato? Bueno, hay algo aún más intrigante. En los registros hospitalarios, los nombres de los padres que fallecieron en el accidente son Andrea y Fabián. Sé que esto parece imposible, pero esos son los nombres en los documentos. Fabián quedó boquiabierto, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Andrea y Fabián eran los nombres de él y su esposa fallecida. ¿Cómo podía haber un registro de esos nombres asociados con el accidente y con un bebé? Eso no tiene sentido, Donato. ¿Cómo podrían estos nombres estar en los registros? Yo estuve en el accidente, Andrea murió y nuestro hijo, José, también. Estuve en coma durante 3 meses
y cuando desperté, ya los habían enterrado. Donato asintió, comprendiendo la confusión de Fabián. Lo entiendo, señor López. Al principio también me quedé perplejo. Pero esos son los nombres en los documentos. Necesitamos investigar más a fondo para entender cómo es posible. Es probable que haya algún error o algo que no estamos viendo claramente. Podemos necesitar más registros hospitalarios o incluso testigos que puedan aclarar esta confusión. Fabián estaba aturdido. Las piezas del rompecabezas estaban encajando de una manera que nunca había imaginado. Necesitaba respuestas y más que nunca estaba decidido a descubrir la verdad sobre Mateo. Donato, continúa investigando. Quiero saber exactamente qué pasó. Esta coincidencia es demasiado perturbadora para ser ignorada. Si hay una verdadera conexión entre Mateo y mi familia, necesitamos descubrirla. Donato asintió, decidido a desentrañar el misterio. Sabía que apenas estaba rasgando la superficie de algo mucho mayor y más complejo. Con el permiso de Fabián, continuaría siguiendo todas las pistas posibles hasta que la verdad fuera finalmente revelada. Después de las revelaciones de Donato, Fabián quedó profundamente afectado. La posibilidad de que Mateo pudiera ser su hijo biológico era una idea que inicialmente había descartado, pero ahora parecía inevitable que necesitaba confrontar esa posibilidad. Las coincidencias eran demasiado perturbadoras para ser ignoradas. Durante días, Fabián reflexionó sobre lo que debía hacer. Pensaba en Mateo, en las visitas al orfanato y en el vínculo que había desarrollado con el niño. Cada vez más, sentía que necesitaba una respuesta definitiva. La incertidumbre lo consumía y sabía que solo habría una manera de obtener la verdad: una prueba de ADN. En una fría mañana de invierno, Fabián tomó su decisión. Programó una reunión con Enrique, su abogado, para discutir los próximos pasos. En la elegante oficina de Enrique, Fabián explicó su decisión con una firmeza renovada. Enrique, he pensado mucho sobre esto. Quiero hacer la prueba de ADN para saber si Mateo es realmente mi hijo. No puedo vivir con esta duda. Necesito saber la verdad. Enrique asintió, comprendiendo la seriedad de la decisión de Fabián. Entiendo, Fabián. Hacer la prueba de ADN es una elección sensata dadas las circunstancias. Vamos a preparar todo de manera discreta para proteger la privacidad de Mateo y para asegurar que los resultados sean precisos. Los preparativos para la prueba de ADN comenzaron de inmediato. Enrique organizó la recolección de muestras de Fabián y Mateo, asegurándose de que todo se hiciera de manera profesional y confidencial. Fabián explicó la situación a Olga, quien, aunque sorprendida, accedió a ayudar. Cuando llegó el día de la recolección de muestras, Fabián estaba nervioso. Fue al orfanato a recoger a Mateo, tratando de mantener la calma para no preocupar al niño. En el camino a la clínica, Mateo parecía intrigado, pero confiaba en Fabián. ¿A dónde vamos, Fabián?, preguntó Mateo, mirando por la ventana del auto. Vamos a una clínica para hacer una prueba, Mateo. Es solo para asegurarnos de algunas cosas. No va a doler, lo prometo, respondió Fabián, tratando de tranquilizarlo. Mientras conducían, Mateo miraba admirado el lujoso interior del auto. Este auto está muy padre. Nunca había estado en un auto así antes. En el orfanato solo usamos el autobús cuando vamos a paseos. Fabián sonrió, apreciando el entusiasmo de Mateo. Me alegra que te guste. Quién sabe, algún día podríamos hacer muchos paseos juntos. En la clínica, la recolección de las muestras fue rápida e indolora. Mateo fue valiente, siguiendo las instrucciones del enfermero con cuidado. Fabián, por otro lado, estaba hecho un manojo de nervios. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba que el procedimiento concluyera. Después de que se recolectaron las muestras, Fabián y Mateo volvieron al auto. En el camino de regreso al orfanato,
Mateo no podía ocultar su curiosidad. «Fabián, ¿por qué necesitamos hacer esta prueba? ¿Es para saber si estoy enfermo?» Fabián respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No, Mateo, no es para saber si estás enfermo. Es solo para asegurarnos de algunas cosas importantes. Eres un niño muy especial para mí y quiero asegurarme de que todo esté bien». Mateo pareció satisfecho con la respuesta, aunque aún un poco confundido. «Confío en ti, Fabián. Si dices que es importante, entonces debe serlo». En los días siguientes, la espera por los resultados fue angustiante. Fabián apenas podía concentrarse en sus negocios. Sus noches eran inquietas y sus pensamientos regresaban siempre a Mateo. Imaginaba todos los posibles escenarios, tratando de prepararse emocionalmente para cualquier resultado. Mientras tanto, continuaba visitando a Mateo regularmente en el orfanato, manteniendo sus actividades y conversaciones. Cada visita reforzaba el vínculo entre ellos, haciendo aún más crucial para Fabián descubrir la verdad. Los días de espera finalmente llegaron a su fin. La llamada de Enrique, informando que los resultados de la prueba de ADN estaban listos, trajo una mezcla de alivio y ansiedad para Fabián. Sabía que estaba a punto de descubrir la verdad, una verdad que podría cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, Fabián se dirigió a la oficina de Enrique. El trayecto hasta allí parecía más largo de lo habitual. Cada semáforo y cada esquina aumentaban su ansiedad. Cuando finalmente llegó, respiró hondo antes de entrar. Enrique lo estaba esperando en la sala de reuniones, con un sobre cerrado en las manos. Su expresión era seria, pero había un brillo de comprensión en sus ojos. «Fabián, aquí están los resultados», dijo Enrique, extendiendo el sobre. «Si estás listo, podemos abrirlo juntos». Fabián asintió, sentándose en la silla frente a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el sobre. Con una última mirada a Enrique, abrió el sobre y sacó el documento. Los ojos de Fabián recorrieron rápidamente las líneas de texto, buscando la información crucial. Cuando finalmente encontró lo que buscaba, se detuvo, leyendo y releyendo las palabras, para asegurarse de que estaba entendiendo correctamente. «Fabián, los resultados confirman que Mateo es José, tu hijo biológico», dijo Enrique rompiendo el silencio. Sobrevivió al accidente. Fabián sintió una ola de emociones intensas invadirlo. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras trataba de procesar la noticia. Mateo, el niño que había conocido y con quien había creado un vínculo tan fuerte, era realmente su hijo, José, que él pensaba haber perdido para siempre. «Él está vivo, mi hijo está vivo», murmuró Fabián, más para sí mismo que para Enrique. Enrique asintió, dándole a Fabián un momento para asimilar la revelación. «Esto lo cambia todo, Fabián. Ahora podemos iniciar el proceso de adopción de manera más directa, ya que eres el padre biológico de Mateo. Esto debería acelerar significativamente el proceso legal». Fabián secó las lágrimas y miró a Enrique con determinación. «Quiero que venga a vivir conmigo lo más pronto posible. Ya ha perdido demasiado tiempo lejos de su familia. Y también necesitamos cambiar su nombre de vuelta a José». Enrique comenzó a tomar las notas necesarias. «Me encargaré de todo. Será un proceso más sencillo ahora que tenemos la confirmación del parentesco. Asegurémonos de que todo se haga correctamente». En los días siguientes, Fabián continuó visitando a Mateo en el orfanato, manteniendo en secreto la noticia de los resultados hasta que todo estuviera listo. Quería que el momento fuera especial, un nuevo comienzo para ambos. Mientras tanto, pasaba noches en vela, reflexionando sobre la extraña travesía que el destino había trazado para él y su hijo. La alegría de saber que José estaba vivo se mezclaba con el dolor de los recuerdos del accidente y la pérdida de Andrea.
Cada visita al orfanato reforzaba su compromiso de darle a Mateo, o mejor dicho, a José, la vida llena de amor y seguridad que merecía. Finalmente, Enrique informó a Fabián que todos los documentos estaban listos para iniciar el proceso de adopción formal. Fabián sintió una ola de alivio y alegría. Sabía que aún había desafíos por delante, pero ahora tenía una certeza inquebrantable. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ser el mejor padre posible para José. Con la confirmación de que Mateo era realmente su hijo, Fabián estaba decidido a completar el proceso de adopción lo más rápido posible. La verdad revelada por la prueba de ADN había transformado su vida y ahora tenía un objetivo claro: llevar a José a casa. El proceso de adopción, aunque ahora más simplificado debido al parentesco biológico, todavía presentaba desafíos legales y emocionales. Enrique, el abogado de confianza de Fabián, comenzó a gestionar toda la documentación necesaria para asegurar que la adopción se realizara de la manera más rápida y eficiente posible. Fabián, incluso con el parentesco confirmado, debemos seguir los procedimientos legales para la adopción, explicó Enrique durante una de sus reuniones. Esto implica evaluaciones psicológicas, visitas de trabajadores sociales y una serie de documentos que deben ser presentados al tribunal. Fabián asintió, comprendiendo la complejidad del proceso. Haz lo que sea necesario, Enrique. Estoy preparado para enfrentar cualquier desafío para traer a José a casa. Mientras el proceso legal avanzaba, Fabián sabía que era hora de hablar con Mateo sobre la adopción y revelar la verdad. Durante una de sus visitas al orfanato, llevó a Mateo a dar un paseo en el parque, un lugar tranquilo donde podrían conversar abiertamente. Sentados en un banco bajo la sombra de un gran árbol, Fabián miró a los ojos de Mateo y tomó sus pequeñas manos. «Mateo, tengo algo muy importante que contarte», comenzó Fabián con la voz suave y llena de emoción. «¿Recuerdas el examen que hicimos hace un tiempo? Los resultados mostraron algo increíble. No solo eres una persona especial para mí, eres mi hijo biológico, eres José, mi hijo que pensé haber perdido en el accidente». Mateo miró a Fabián con los ojos abiertos, procesando la información. «¿Soy tu hijo de verdad?», preguntó con la voz llena de sorpresa y esperanza. Fabián asintió, las lágrimas rodando por su rostro. «Sí, eres mi hijo, José, y quiero adoptarte oficialmente para que podamos ser una familia de nuevo». Mateo comenzó a llorar, pero una sonrisa iluminó su rostro. Lo abrazó con fuerza. «Siempre sentí que eras especial para mí, papá. También quiero ser parte de tu familia». Con la revelación hecha y el vínculo entre ellos fortalecido, Fabián continuó avanzando con el proceso de adopción. Enrique organizó todas las evaluaciones necesarias y los trabajadores sociales visitaron la casa de Fabián, verificando el ambiente seguro y amoroso que estaba preparado para ofrecer a José. Finalmente, llegó el día de la audiencia en el tribunal. Fabián, acompañado de Enrique y de Mateo, entró en la sala de audiencias. El juez revisó todos los documentos y evaluaciones presentados, escuchando pacientemente las explicaciones de Enrique. «Señor López», dijo el juez, mirando directamente a Fabián, «los documentos están en orden y todas las evaluaciones indican que usted es un padre apto y dedicado. Estoy inclinado a aprobar esta adopción. Sin embargo, hay una solicitud para cambiar el nombre del niño. Me gustaría saber su opinión sobre esto». Fabián miró a Mateo, que estaba a su lado, sosteniendo su mano. Recordó las conversaciones que habían tenido sobre el nombre. Mateo había expresado su deseo de mantener una parte de su identidad del orfanato. «Excelencia», comenzó Fabián. «Mateo pidió mantener parte de su nombre del orfanato en agradecimiento al lugar que lo cuidó durante tanto tiempo. Nos gustaría cambiar su nombre a José Mateo López». El juez sonrió y asintió.
Ese es un gesto muy bonito. La adopción está aprobada y el nombre del niño será oficialmente José Mateo López. Fabián sintió una ola de alivio y alegría. Agradeció al juez, al abogado y a todos los que ayudaron en el proceso. Cuando salieron del tribunal, se arrodilló junto a José Mateo y lo abrazó fuertemente. «José Mateo, ahora somos oficialmente una familia», dijo Fabián emocionado. José Mateo sonrió con los ojos brillando de felicidad. «Estoy tan feliz, papá. Gracias por todo». «Yo también estoy feliz, hijo. Vamos a casa. Tenemos mucho que hacer juntos». Mientras Fabián y José Mateo comenzaban a adaptarse a su nueva vida juntos, Donato continuaba su incansable investigación. La verdad sobre cómo José Mateo había sobrevivido al accidente y terminó en el orfanato aún estaba envuelta en misterio, y Donato estaba decidido a desentrañar toda la historia. Después de semanas de investigaciones y entrevistas, Donato finalmente encontró una pista crucial. Logró localizar a Amelia, la enfermera que había trabajado en el hospital, cuando José Mateo fue llevado allí tras el accidente. Amelia había dejado el hospital de manera abrupta y parecía haber desaparecido, pero Donato, con su habilidad investigativa, logró rastrearla hasta una pequeña ciudad en los alrededores. Donato viajó hasta la ciudad y con la ayuda de contactos locales, logró concertar una reunión con Amelia en un café discreto. Cuando llegó, encontró a una mujer de mediana edad con una expresión cansada, pero determinada. «Amelia, mi nombre es Donato Vázquez. Soy un investigador privado y estoy aquí para hablar sobre un caso que tú conoces bien», comenzó Donato, tratando de mantener la calma. Amelia lo miró, inicialmente desconfiada, pero luego asintió. «Sé por qué estás aquí. Ya ha pasado mucho tiempo, pero sabía que alguien vendría a buscarme algún día». Donato se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «¿Podrías contarme qué realmente pasó con el bebé José Mateo después del accidente? Necesitamos la verdad». Amelia suspiró profundamente y comenzó a contar su historia. «La noche del accidente, yo estaba de turno en el hospital. Cuando trajeron al bebé, estaba gravemente herido, pero vivo. Los padres no sobrevivieron. Fui abordada por un hombre que me ofreció una gran suma de dinero para entregarle el bebé. Dijo que el niño sería bien cuidado, pero algo parecía extraño. Cuando me negué, me amenazó. Asustada, decidí llevar al bebé a un lugar seguro». Donato escuchó atentamente, tomando notas mentales. «¿Entonces, dejaste a José Mateo en el orfanato?» «Sí», confirmó Amelia. «Lo dejé en el orfanato con una nota contando una historia falsa sobre la muerte de los padres. No podía correr el riesgo de que cayera en malas manos, pero tampoco podía cuidarlo sola». Donato asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Sabes quién era el hombre que quería al bebé?» Amelia sacudió la cabeza. Nunca reveló su nombre, pero sabía que era alguien poderoso. Después de eso, dejé el hospital y me escondí, temiendo que volviera a buscarme». Donato agradeció a Amelia por su honestidad y le aseguró que estaría protegida. Luego, regresó para encontrarse con Fabián y relatarle sus descubrimientos. En la oficina de Fabián, Donato presentó la información detallada sobre la trama. «Fabián, obtuvimos la confesión de Amelia. Ella explicó que fue coaccionada para entregar a José Mateo, pero en lugar de eso, lo dejó en el orfanato para protegerlo». Fabián sintió una mezcla de ira y alivio. «¿Quién fue el responsable de esto, Donato? ¿Quién intentó llevarse a mi hijo?» Desafortunadamente, Amelia no pudo identificar al hombre, pero estamos más cerca de descubrirlo. Lo más importante es que sabemos que José Mateo fue llevado al orfanato por un acto de protección, no por negligencia. La información fue entregada a las autoridades, que iniciaron una investigación sobre el secuestro y las amenazas. Amelia acordó testificar,
proporcionando detalles sobre el hombre que la abordó. Con su testimonio, las autoridades comenzaron a rastrear posibles sospechosos. Las consecuencias legales para Amelia fueron mitigadas por su papel en proteger a José Mateo y su disposición a cooperar con la investigación. Ella fue colocada bajo protección de testigos, mientras la búsqueda del hombre misterioso continuaba. Para Fabián, la revelación de la verdad trajo un sentido de cierre. Sabía que aún había trabajo por hacer para garantizar la seguridad de José Mateo, pero ahora entendía la secuencia de eventos que llevaron a su hijo al orfanato. Agradecido por finalmente tener la verdad, se concentró en construir un futuro seguro y feliz para su nueva familia. Con la confesión de Amelia y las nuevas pistas obtenidas, la investigación sobre el hombre misterioso que intentó llevarse a José Mateo cobró fuerza. Donato, decidido a descubrir toda la verdad, intensificó sus esfuerzos para identificar y capturar al responsable. Utilizando todos sus recursos y contactos, finalmente consiguió una pista sólida. Los detalles proporcionados por Amelia, combinados con registros antiguos del hospital e información de otros testigos, llevaron a Donato a un empresario de reputación dudosa en la región, conocido como Víctor Delgado. Víctor tenía un historial de implicación en actividades ilegales, incluyendo falsificación de documentos y secuestros. Donato informó inmediatamente a Fabián y a las autoridades sobre sus descubrimientos. La policía organizó una operación para arrestar a Víctor y obtener todas las pruebas necesarias para condenarlo. En la mañana de la operación, Donato acompañó a la policía hasta la mansión de Víctor. La tensión era palpable mientras los oficiales rodeaban la propiedad. Con una orden de allanamiento en mano, entraron en la casa de Víctor, quien fue sorprendido por la incursión. Víctor intentó resistirse y escapar, pero fue rápidamente dominado y esposado. Donato, observando de cerca, sintió una sensación de alivio al ver al hombre finalmente capturado. La búsqueda en la propiedad reveló una cantidad significativa de documentos falsificados, incluyendo registros hospitalarios y documentos de identidad. Durante el interrogatorio, Víctor intentó inicialmente negar cualquier implicación, pero las pruebas eran abrumadoras. Bajo presión, finalmente confesó su papel en el intento de secuestro de José Mateo. Admitió haber falsificado los documentos para encubrir la desaparición del niño y proteger su identidad, mientras intentaba vender al bebé a una familia rica en el extranjero. «Vi una oportunidad de ganar mucho dinero», dijo Víctor con frialdad. «No me importaba lo que tuviera que hacer para conseguirlo». Las autoridades no solo arrestaron a Víctor, sino que también desmantelaron su red de actividades ilegales. La noticia de su captura y las revelaciones impactantes sobre sus operaciones se difundieron rápidamente, causando un gran impacto en la comunidad. Fabián, informado de la detención de Víctor, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber que el hombre responsable del secuestro de su hijo finalmente estaba tras las rejas, y rabia por las atrocidades que Víctor había cometido. Enrique, el abogado de Fabián, aseguró que todas las pruebas fueran presentadas al tribunal. Con la confesión de Víctor y las pruebas recolectadas, la condena fue rápida y severa. Víctor fue sentenciado a muchos años de prisión por secuestro, falsificación de documentos y varias otras acusaciones. Con la prisión de Víctor, Fabián sintió que un capítulo doloroso de su vida finalmente se estaba cerrando. Visitó a Donato para agradecerle personalmente por su incansable dedicación al caso. «Donato, no solo trajiste de vuelta a mi hijo, sino que también aseguraste que se hiciera justicia. No tengo palabras para expresar mi gratitud», dijo Fabián, estrechando la mano del investigador. «Fue un placer ayudar, Fabián. Ver la verdad salir a la luz y saber que José Mateo está a salvo es la mejor recompensa.
respondió Donato con una sonrisa. Para Fabián y José Mateo, la vida finalmente comenzaba a seguir un camino más tranquilo y seguro. Continuaron construyendo su vínculo y Fabián se dedicó a proporcionar a José Mateo una infancia llena de amor y oportunidades. La mansión de Fabián, antes silenciosa y solitaria, ahora estaba llena de vida y risas. José Mateo, ahora consciente de su verdadera identidad y rodeado por el amor de su padre, florecía. Ajustarse a la nueva vida juntos fue un proceso gradual. Fabián dedicó tiempo y energía para asegurar que José Mateo se sintiera cómodo y seguro. Redecoró una habitación especialmente para su hijo, con todos los juguetes y libros que Mateo siempre había soñado. Las paredes estaban adornadas con los dibujos de José Mateo, un recordatorio constante de la creatividad y resiliencia del niño. José Mateo, este es tu hogar ahora. Quiero que te sientas libre de ser quien eres, dijo Fabián mientras colgaba el último dibujo en la pared. José Mateo sonrió, sus ojos brillando de felicidad. Gracias, papá. Nunca había tenido una habitación así. Es perfecta. Además de ajustarse a la vida doméstica, Fabián continuó con su trabajo filantrópico con renovado vigor. Creía que sus buenas acciones podrían transformar la sociedad y llenar los corazones de esperanza. Con José Mateo a su lado, Fabián visitaba escuelas, hospitales y orfanatos, siempre buscando maneras de ayudar a los menos afortunados. En un evento de caridad, Fabián dio un discurso inspirador sobre la importancia de ayudar a los demás. Mi vida cambió drásticamente en los últimos meses, y esto me hizo darme cuenta del valor de la compasión y la solidaridad. Al ayudar a quienes lo necesitan, encontramos un propósito mayor y un sentido profundo de realización. José Mateo, siempre presente, observaba con admiración el trabajo de su padre. Comenzó a entender la importancia de devolver a la comunidad y a menudo ayudaba en las iniciativas filantrópicas, distribuyendo juguetes y libros a otros niños. Cada año, en el aniversario de Andrea, Fabián y José Mateo hacían una visita especial a la tumba de ella. Era un momento de reflexión y homenaje, donde compartían historias y recuerdos. Fabián siempre llevaba flores frescas, y José Mateo colocaba uno de sus dibujos en la tumba, una forma de mostrar a Andrea que, a pesar de la distancia, seguían conectados. Andrea, te extraño todos los días, pero te prometo que estoy haciendo todo lo posible para cuidar de nuestro hijo. Es un niño maravilloso, lleno de vida y sueños, decía Fabián, sintiendo la presencia de Andrea en cada palabra. José Mateo sostenía la mano de Fabián y añadía, «Mamá, estoy bien, papá me cuida muy bien y siempre pienso en ti. Espero que estés orgullosa de nosotros». Con el paso del tiempo, Fabián y José Mateo se ajustaron plenamente a su nueva vida. La mansión estaba llena de amor, risas y esperanza. Pasaban los días explorando nuevos pasatiempos, como la jardinería y cocinar juntos, y las noches leyendo historias antes de dormir. Fabián también comenzó a hablar públicamente sobre su viaje en eventos de caridad, utilizando su experiencia para inspirar a otros a nunca rendirse, incluso en los momentos más oscuros. Quería compartir su experiencia con el mundo, con la esperanza de inspirar a otros a nunca desistir, incluso en los momentos más sombríos. José Mateo, quiero que siempre recuerdes que, no importa lo que pase, siempre hay esperanza, le explicaba Fabián mientras pasaban tiempo juntos. Me encanta, papá. Creo que vamos a ayudar a muchas personas, respondió José Mateo con una sonrisa orgullosa. La vida de Fabián y José Mateo era un testimonio del poder del amor y la perseverancia. Juntos enfrentaron desafíos inmensos y emergieron más fuertes. Continuaron trabajando incansablemente para ayudar a los demás, viviendo la filosofía de que la bondad y la compasión realmente pueden cambiar el mundo.
Mientras miraban hacia el futuro, Fabián y José Mateo sabían que, no importa lo que suceda, siempre tendrían el uno al otro. Y con eso, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara, siempre con el corazón lleno de esperanza y la mente enfocada en hacer el bien. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.